Here we go. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué más? pasó? ¿Cómo andas? ¿Cómo está la vaina, Andrés? Son las 10 de la mañana. Bueno, eran las 10 de la mañana, ahora son las 12 casi. Son las 12 un domingo. Un correcto. domingo. ¿Y por qué estamos un domingo aquí casi inconscientes, Ah, sí, exacto. preparándonos para hablar de la conciencia? Sí, que nos falta hoy, por lo menos a mí. Yo me Sí. acosté a las 5 de la mañana, así que puedo estar medio, tú sabes. ¿Por qué coño te acuestaste a las 5 de la mañana? Coño, yo se lo atribuyo a... Las drogas. No, las drogas son las que me ayudan a dormir. Ah, imagínate. En este caso, pues, la marihuana por lo menos. Yo creo que se lo atribuyo a la pandemia y todo lo que está pasando. Creo que me ha afectado seriamente el sueño desde hace varios meses, pues. Normal. Sí, es normal, no lo tomo. De hecho, o sea, no me gustaría hablar de la pandemia mucho aquí, pero sí que No. quizás podríamos algún día dedicarle algún capítulo a los efectos psicológicos para que la gente pueda decir, bueno, no soy la única que está pasando por esto, me Bueno. identifico con ellos. Eso me gusta. Sí, para... Pero hoy no. No, hoy no. Hoy vamos a hablar de la conciencia. Mm, En principio, porque ni siquiera... ¿Qué es No la has conciencia estudiado. para ti? ¿Sabes quién sabe eso? ¿Quién? La RAE. Ok, Y exacto. lo tengo. Creo que lo tengo. Según la RAE hay 4 definiciones de conciencia Ok. y te las leo todas porque son cortitas. Sí. Entonces, la primera es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Ok. La segunda es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. La tercera es el conocimiento reflexivo de las cosas, perdón. Ujú. Y la cuarta, que le ponen ahí de psicología, es el acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Entonces, la primera es simplemente que estás, o sea, aware. Estás consciente de que... de que existe, estás- ¿no? La conciencia que estás Eh, consciente. sí. Sí, o sea, la capacidad de reconocer tu ambiente, entiendo yo, ¿no? Y relacionarte con él. De que estás O tú sea, que ese enmarcado. puede ser un animal también. Porque ahí no hay como... En principio entiendo que sí, ¿no? Esa acepción no Bueno, parece... el tema es que es reconocer la realidad. No tiene concepto de realidad yo. Ok, está bien. La segunda es... El conocimiento inmediato o espontáneo que un sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y sus reflexiones. O sea, Eso ya una hay que eureka pensar. o algo así, de repente. No. ¿No? Inmediato o espontáneo, entiendo es en el momento de que lo que estás haciendo. Estoy comiéndome una cosa. No sé, no entiendo. es, O sea, como encontré que el pollo. estoy martillando un clavo y de Estoy repente digo, martillando. verga, estoy martillando un clavo. Bueno, es que en el momento estás consciente de lo que estás haciendo, ¿sabes? Bueno, ok, Es como está cuando te bien. preguntan, ¿eres consciente de lo que estás diciendo? Entonces, Sí, soy ok, consciente está de lo que bien. estoy diciendo. Ok. Esta está como extraña. Está extraño, seguramente estamos chapuceando esto y nos va a No, decir no. alguien, "Y- Ustedes no saben una mierda, ¿para qué se ponen a hablar? No sé para qué se ponen a hablar esta mierda. Os odio. Ok, la tercera. El conocimiento reflexivo de las cosas. Y te ponen aquí de ejemplo. O sea, ese sería, por ejemplo, contemplar o algo así. Actuó con plena conciencia de lo que hacía. Saber lo que estás haciendo, digamos. Ok, está bien. Y el último, que es el acto psíquico por el que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. La percepción que tú tienes, entiendo, de ti mismo. O sea, está... Yo diría que es según de la cual de las acepciones crees que entendemos conciencia, o por lo menos el capítulo. La respuesta es sí. Yo creo que es un poco de todo. La Es un cuarta poco de puede todo. ser. La cuarta la podemos tocar seguro. Pero al final es todo, porque mira, el conocimiento reflexivo de las cosas. Vamos a hablar en algún momento, si es que no nos desviamos como siempre Ok, suelen aquí soler. que por favor esperemos que hoy funcione la desviada. Sí. El budismo Ujú, toca un poco ese tema también, lo Sí. que es la meditación también toca ese tema. sí. Lo que es el conocimiento inmediato o espontáneo por el que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y sus reflexiones. Yo creo que la 2 y la 3 están bastante relacionadas, ¿no? Otra vez, por favor. Conocimiento inmediato. Sí. Así que- arrancaba, exacto, mi camioneta de Caracas y este es mi cerebro. Conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y sus reflexiones. Inmediatamente. Ya Conocimiento va, reflexivo de las vamos, cosas. vamos con Ya calma. empezamos. Conocimiento inmediato y espontáneo O espontáneo. o espontáneo de lo que estoy haciendo, ¿no? Que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y sus reflexiones. De lo que Y estás no pone pensando. ningún ejemplo ahí de Sí, la... te pone. Perdió la conciencia de lo que estaba pasando. Ah, vale, ok. O sea, como cuando te da un shock, estás en shock, estrés postraumático, cosas... te desmayas. No, postraumático no, estás Que en... te desmayes. O sea, que estés No, despierto. no, que te desmayes no, porque que te desmayes es que no estás Perdió la consciente. conciencia de lo que estaba pasando
Claro. Pues ya no estás entendiendo lo que está pasando. Imagínate a O.J. Simpson, ¿sabes que él dice? O la No sé gente qué que dice pasó. de repente, coño, no me di cuenta que lo maté. Entonces, o sea que, por ejemplo, esa pérdida de conciencia sería cuando te blackout, de que estás borracho, por ejemplo. Puede ser, pero no sé. No, yo ¿Tiene creo que sentido? sí, yo creo que sí. Vamos a decir que sí. Tiene sentido. Sí, sí. Y la primera, bueno, la capacidad del ser humano de Ajá. reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. Y te pone un ejemplo, el coma consiste en la pérdida total de la conciencia. ¿Qué? O sea, estás despierto y ves las cosas y te relacionas con ellas y sabes que estás ahí y estás tocando las cosas y relacionándote con ellas. Ok, ese sería como el mindfulness. El mindfulness. No, el mindfulness te lo relaciono con las otras dos, lo que te iba a decir. Ok, entonces la tercera, aquí estamos, tenemos 15 minutos Que no ¿cómo salimos era? de la RAE. Conocimiento reflexivo de las cosas. Ajá. Actuó con plena conciencia de lo que hacía. Actuó con plena conciencia de lo que hacía. Ah, ese es estar muy ok, muy Ese en es el estar yo. muy ok. O sea, muy... No, es como... Sabes lo que estás haciendo. Exacto. Saber lo que estás haciendo. Pero Conocimiento. entonces, saber. ¿en qué crees tú que se diferencia esa de la primera? Pues en la primera estás como haciendo, sin En la saber. primera, reconoces la realidad y te relacionas con ella. Y en la tercera, tienes un conocimiento de las cosas. Son Ok. muy parecidos. Es como... No, pero puede ser, uno es que estás vivo y el otro es que estás estudiando algo, por ejemplo. O sea, Sí. uno me parece que es como el científico, pues. La definición de ciencia, de intentar entender el mundo Mira, que te marico. rodea. Y... Paso. Lo bueno es que hay gente más inteligente e inteligente que nosotros que estudia este tipo de cosas. O sea, también es cierto que no sabemos qué es la conciencia, No, tenemos ni muy dónde claro. está. O Es sea, arrecho que- porque es una palabra que uno usa normalmente, ¿no? Sí. Y después te pones a leer esto y dices, no tengo idea de qué es la conciencia. Bueno, es un poco lo que pasa con la madurez, que hay gente que la madurez bien cree que tiene una relación con la edad y realmente no, pues. No, pero más allá de eso, me refiero a la definición de palabra. Que la usamos Que se indistinta usa y que no y- tiene nada que ver con lo que en verdad significa. Sí tiene que ver, pero no podrías clasificarlo dependiendo de lo que estás diciendo. Si tú usas conciencia en una frase y te dicen, vale, ¿cuál de estos 4 tipos? O sea, es raro que no esté ahí la acepción de, por ejemplo, prudencia. El que alguien consciente suele ser alguien Es que, prudente bueno, también. esa es la de conocimiento reflexivo de las cosas porque te ponen que actuó con plena conciencia de lo que hacía. Claro, pero ahí yo más bien lo entiendo. Yo me imagino es a Ted Bundy. Ted Bundy actuó con plena conciencia de lo que hacía. Claro. Pero no es Pero es que no tiene prudente. que ser- pero es que no tiene, puede ser imprudente, pero estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Claro, por eso, pero digo, no tiene el significado que a veces en Venezuela quizás usamos de decir, coño, sé consciente, muchachito, sé consciente. Y es que te portes bien, que seas prudente. O sea, no parece estar allí eso. A ver, pero es que cuando lo relacionas con prudencia, yo que entiendo Ajá. es, sé consciente de lo que haces y no seas imprudente. No es que sean sinónimos, sino que te están diciendo, fíjate en lo que haces para tener prudencia en tus acciones. Claro, pero tú puedes ser imprudente y consciente. ¿Sabes que te voy a buscar prudencia para que me dejes en paz? Me tienes arrecho. Prudencia. Hey, Prudence. Ay. A ver. Ajá. Hey, Prudence. Cambiando las vainas también aquí. Lo más arrecho es que el podcast va a estar con nuestras caras de cara hinchada por Cara- la ojera. cara ¿sabes? domingo. Mira. Ajá. Templanza, cautela y moderación. La segunda, sensatez y buen juicio. Bueno, o sea que... Buen juicio. No sé si estoy de acuerdo con que la conciencia entre entonces allí. Porque creo que eso del buen juicio, el bien y el mal, el buen hacer o el mal hacer, el deber y todo eso, creo que son creaciones humanas o conceptos humanos, pues. De también la conciencia, marico. Pero bueno, la tercera definición de esta, casualmente, es en el cristianismo una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno y lo malo, para seguirlo o huir de ello. Verga, yo no sé. ¿Tú estás de acuerdo con que la conciencia te ayude a eso? Esto es de prudencia, estamos hablando de prudencia. Ah, o sea, y entonces la prudencia es una virtud. Y es la virtud de saber de reconocer el bien y el mal. Sí, según la religión que esta. ¿Cuál religión? Cristianismo. Le hicieron mucho caso a los seguidores. Sí. Está bien, estoy de acuerdo con eso. Me gusta esa definición de prudencia ¿Te como gusta? virtud. Sí, Ok, está de pinga. aprobado. Le escribo a la RAE, les digo que te gustó. Sí, o a lo... Gracias.
Mira, puedes consultar aquí. ¿Dónde crees tú que está la conciencia? O sea, si tuvieras que adivinar o, por ejemplo, imagínate que somos de repente científicos, vamos a hacer un paper. ¿Tu hipótesis cuál sería? Lo arrecho es que hay gente que lo está estudiando y es mucho más arrecha que yo. No, Entonces, pero es como para saber un poco intuitivamente dónde creemos que está. lo que yo entiendo es que es como en dos lados, pues. O sea, claramente para mí es en el cerebro. No tiene sentido por eso Ok. pensar que en el corazón. No. Vale. No se sabe porque Coño, marico. cuando tienes muerte cerebral sigues estando consciente. No. A veces, sí, claro. No. Sí, sí. Muerte cerebral es que no estás consciente, Andrés. No. Puedes estar vivo. Marico, pero eres ¿no un has vegetal. visto O sea, yo entiendo lo que estás diciendo y en lo más normal es eso. Pero la gente que tiene near-death experiences, que se muere, tiene el cerebro muerto por media hora y sigue viviendo. No, marico, eso que estás diciendo tú no tiene ningún sentido. Está- Cerebro muerto media hora, nada. Gente Sí. que se muere por un minuto. Marico, Y hay vuelve. un caso que el mismo programa que estábamos viendo, que se llama Surviving Death en Netflix. Hay un caso de una tipa que estuvo media hora brain dead. Regresó sin consecuencias en el cerebro. Claro, pero durante esa media hora no estaba consciente, marico. Ella dice que, o sea, sí, siguió existiendo. Pero eso puede haber Solo sido... de otra... Verga. Allá es muy subjetivo. O sea, si el médico está diciendo que el cerebro está muerto, no estaba en su cerebro. Claro, no estaba en su cerebro. Eso no quiere decir que no siguiera existiendo. Coño, pero estábamos hablando del cerebro. No estamos Ese hablando de la huevo. conciencia. No, bueno, pero... Verga, qué fastidioso. En fin. Es que mira. esa era una de las hipótesis del programa que decía Sí. que no sabemos a ciencia cierta si la conciencia está en el cerebro porque precisamente estas experiencias de personas que han muerto Ujú. y han regresado han seguido existiendo y su cerebro estaba inactivo. Entonces eso es un poco desconcertante. Pues es como se dice, coño, si está en el Es cerebro, interesante, es cuando se interesante. apaga debería apagarse, pues. Claro. Pero aparentemente no. Lo que yo se lo puedo atribuir es como sé que las experiencias que ellos han narrado se parece bastante a lo del DMT, como el tiempo en principio no existe, es posible que tú creas que estás mucho tiempo, pero realmente Sí. estás solo 10 segundos mientras el Un cerebro tema de está percepción. apagándose. Exactamente. Eso es lo que le veo más lógica. Eso podría ser. Sí. Pero quién sabe, por qué no. A ver, puede haber algo más allá que no sabemos. Hay algo más allá que no sabemos. Eso es un fact. Pero mira, lo que te intentaba decir Ujú. era que la conciencia se está estudiando a nivel de ciencia, ¿vale? Gracias, Hay gente sí. decente y trabajadora que está en ello. Sí, como... Pero leí que inclusive la conciencia no se consideraba, el estudio de la conciencia no se consideraba como algo científico Ujú. hasta el siglo pasado o así. Bueno, supongo que en el siglo pasado, pero ¿hasta qué fecha más o menos el siglo pasado? Que sí. El siglo pasado, o sea, en el siglo pasado se consideraba el Sí, estudio pero de la no es lo conciencia mismo como- 1994, Backstreet Boys empezando que 1918. Ah, pero intenta verlo, no, pues digamos años 50. Por ejemplo, Ok, años 50 está cuando empezamos con el pedo de vamos a estudiar el LSD y Ok. yo creo que debe haber tenido como que un punto medio por ahí de vamos a ver qué es este peo. Coño, marico, es normal que los psicodélicos o el acceso a los psicodélicos activen estas incógnitas o estas preguntas o estas inquietudes. Porque Pero ¿tú crees que los psicodélicos llevaron al estudio de eso o el estudio de eso llevó a los psicodélicos? verga, es que no sé la historia de los psicodélicos. O sea, no sé cuándo... Los inventó, ¿cómo es que se llama? Carlos Augusto Psicodelia. Inventó los psicodélicos en 1902. Sí, Alberto Ya lo iba a Guardabosque, ¿no? buscar, ¿no? Alberto Guardabosque. Alberto Guardabosque. No, estaba intentando buscar Albert Hoffman. Fue un químico e intelectual suizo y describió la estructura de la quitina, que es más conocida porque de allí se sintetizó los efectos del LSD y eso, o sea, el LSD. Ok, O sea, que este es como parece, corrijan y menten la madre si no es así. por favor, meten la madre. Albert Hoffman parece que es como el creador del LSD, según lo que parece. Entonces, y dice que fue en... no, la fecha no la dice. Pero bueno, sí sé que fue más o menos en 1950. ¿Cuándo vivió? por ahí. ¿O está muerto? ¿O está vivo? Nació en 1906, murió en el 2008. Siempre en Suiza, murió de un infarto agudo al miocardio. Bueno, digamos que a la mitad. ¿Sabes? No 50, más o menos. Sí, lo que exacto. estábamos diciendo. Entonces, coño, imagínate, la verdad es que los años 50 fueron, o sea, eran interesantes si era... Si eras blanco. Si eras blanco, exacto, es justo lo que iba a decir. Pero bueno, quitando esa parte de la historia, era una época intensa, Sí. realmente de pocos conocimientos.
O sea, si lo comparas con ahora, el internet ha hecho como que todo se acelerara, ¿sabes? Como que si hubiésemos pasado de 20 a 200 en tal. O sea, con la exponencialidad de los cambios, ¿no? Pero en aquel momento, Reagan, Nixon, que sí, Law and Order, que sí, War on Drugs, y todo el mundo metiéndose LSD que acababa de llegar, una... Yo sí creo que es normal que en esa época la gente se lanzara por las ventanas o ¿sabes? Tuviera estos bad trips. Como la película esta... Hay un documental en Netflix que se Sí. llama Have a Nice Trip. Como A que... Good Trip, ¿no? A Good Trip. Y tiene como una... Como el típico programa diseñado para asustar a los adolescentes o a los Sí, sí, la quinceañeros que se película llama... esta Sí, que de es como... Cautionary Tale. Entonces, Buenísimo. no sé, ¿sabes? Creo que tenemos que seguir investigando sobre los psicodélicos, pero el punto era que es normal que suscite la pregunta sobre dónde estoy y quién soy o qué soy Ya, realmente. Porque claro. te vas para otro lado, marico. Bueno, O- pero fíjate, entonces, lo que te iba a decir era que ahora sí se está estudiando de manera científica y a día de hoy existen Ujú. dos grandes modelos. Ok. O sea, habrá más modelos de estudio porque es una cosa que es relativamente nueva. Como te digo, no es algo que estamos estudiando hace siglos, sino que tiene Sí. poco tiempo de estudio. Bueno, pero eso se debe, para que la gente lo sepa, porque lo vetaron a nivel... La FDA no aprobaba... No vale, la conciencia animal. Ah, vale, ok. Ah, pensé que iba... Sí, pero... Crinkin, chiriqui, chiriqui, chiriqui. Entonces, hay dos grandes modelos de estudio de la conciencia. Ok. Y es fino, seguro te gusta. Hay uno que intenta estudiar lo que llaman la red neuronal global. Estudia las redes entre las neuronas Ujú. y las áreas del cerebro necesarias para que la conciencia emerja. Entonces Ok. ahí hablamos, o sea, tocamos un poco de eso hace unos minutos de puede que tú te mueras Sí. y una parte de tu cerebro quede activa. Se Entonces, apaga al final, sea la quizás última. esta gente puede estudiar es eso, pues si dándole, digamos, el voto de confianza a esta señora que se murió durante media hora, puede que haya habido alguna zona que todavía tenía impulsos que se estaban disparando sí, y o por sea, eso ella... a nivel médico sí estuvo muerta durante media hora, o sea, está registrado, pero no, su experiencia ya es subjetiva Claro, completamente. pero cuando la gente está muerta, no es que métela rápido ahí en una máquina de... Vamos a hacerle un escaneo en el cerebro. Dijeron que está muerta. Sí. Pero quizás había una parte que estaba todavía activa, no lo Sí. sé. Y esta gente quiere estudiar es eso, pues. Ok, ¿y dónde, que han llegado? ¿Sabes algo de, o sea, de... No, pues espérate. Esa es la primera. Y la segunda, que es fina, también es una teoría, la que llaman la teoría de la información integrada, que Ok, trata ya. de explicarlo mediante modelos matemáticos. Ok, Que ya va, es la espera. vaina. Voy a explicar el universo, voy a explicar el cerebro mediante estas fórmulas. Bueno, también está, también pues. Está fino. A ver, solo para la gente, porque quizás yo es que estoy todavía de pana arrancando, pero el que esté viendo esto quizás lo está viendo un martes a las 8 de la noche. Seguro. Y Entonces- está diciendo, y que estos imbéciles. Entonces, el primer enfoque es decir, bueno, vamos a estudiar el cerebro y vamos a ver qué se necesita para que haya conciencia. El primer enfoque es más médico. Ujú. Entonces es las redes de neuronas y ver dónde se genera, cómo se genera la conciencia y Ok. si reside en algún sitio. Ok. Y el segundo es matemático. Entonces el matemático inclusive tiene, me parece que tenían algo así como, establecían ya de por sí lo que eran unos niveles de conciencia en plan, mira, esta persona está despierta, esta está dormida, esta está sedada, Ok. este está muerto. ¿Sabes? Entonces es como el generar eso como un listado como para tú poder situarte en dónde está una persona en dado momento. Ok. O sea, como de estar fully, totalmente despierto para Sí. abajo, ¿no? Exacto. Ok. Y entonces creo que esto, no sé si lo hablamos la semana pasada, pero también se ha hecho, por ejemplo, estudios con algún monje budista, le hacen escaneos del cerebro mientras está meditando y se evalúa la actividad que tiene su cerebro. Ok. Entonces, por ejemplo, en algún monje budista le han hecho eso y ven que la actividad en lo que es un centro de empatía de su cerebro se dispara. Ok. Entonces, es curioso porque no le ocurre a todo el mundo, pues, o sea, el tipo meditando, entonces se ve un cambio en la actividad del cerebro del tipo a pesar de que está despierto, digamos. Es bastante interesante lo del tema del mindfulness. La verdad es Sí. que, o sea, más allá de todo lo que se ha vendido y todo, ¿sabes? Como de culture, la cultura detrás. Es peculiar que solo sentándote a concentrarte en la respiración e intentando cada vez que tu cabeza se va a volver, o sea, que tenga esos efectos. Eso de pana es peculiar.
Es interesante, pero sabes que lo que te comenté también es que yo pensaba que lo del tema del mindfulness era algo que era nuevo, que era como un concepto más Ujú. moderno, pero viene de una meditación budista, que era Sí, el sati. O sea, que la palabra de mindfulness como tal es la es el traducción rebranding. aproximada. Es la traducción aproximada Ok, de este tipo de meditación ok. al inglés. Sí, que por lo que entiendo es estar siempre consciente de lo que hace tu mente. Consciente de O sea, todo, despierto. inclusive. O sea, es De el, la hora, o sea, diría. lo que el budismo intenta ser consciente de todo en cierta parte, pues, o sea, es una vaina que es muy amplia, pues, pero Sí. ciertas ramas, digamos, pues intentas estar consciente de todo lo que está a tu alrededor. Entonces, claro, este tipo de meditación, no sé si tú las has llegado a hacer. O sea, Mindfulness. sí, Normalmente, o sea, no es que me haya sentado a meditar, pero no, sí, o sea, o sea, no no he los he hecho hecho. eso. La Pero respuesta es no no. me opongo. Pero cuando estoy en el parque con Yoko, que de repente hay mucho viento ¿sabes? Suena, porque coño, yo extraño el viento de Caracas, weón, es una de esas cosas que extraño. La lluvia, Y sí, la lluvia también, pero los grillos, los grillos, los grillos, burda, marico. weón. Cuando he ido a Almería que hay grillos, digo, yes, o sea, que se oye ahí el... Eso es buenísimo. Sí, es como home. Pero cuando estos sonidos de la naturaleza Sí, me ayudan a estar presente, vale. ¿sabes? Porque yo supongo que yo lo identifico, me robaría, ¿sabes? La película Héroe de Jet Li. No Sí. Héroe, no, Héroe no, es eh, otra. Ah, no, sí es Héroe, puede ser. ¿Cuál? Mm, La China. Sí, sí, La que es como una especie de guerrero y... que mata a alguien sin querer al principio como en una torre y entonces dice, ¿sabes qué? No voy a hacer más... No quiero verguero. no quiero pelear hasta la muerte más. Ujú. Y se va como a un pueblo del coño de la madre y pasa un tiempo en el pueblo. Hay una cosa que le dicen en el pueblo y es que todos en el pueblo cuando el viento pega Ujú. dejan de hacer todo y abren las manos para que el viento le pase por los dedos. Entonces, a mí eso que es una película, pero eso me pareció burdo bonito y yo lo hago cada vez que hay viento, ¿no? Es como detenerte Ok. a Apreciar el estar. momento. Exacto. Vale. Eso me Eso parece está que el bien. mindfulness tira un poco por allí. Pero bueno, lo del mindfulness también, cuando tú estás en una meditación de esas, Ujú. hay partes en las que estás consciente de tu meditación, de tu respiración, sí, o sea, la idea principal es estar consciente de la respiración, pero pasas a través de estar consciente de tu entorno. Ok. Entonces es estar consciente de los sonidos que están a tu alrededor, de dónde estás tú situado en la habitación en la que estés, de cómo es el contacto entre tu cuerpo y la superficie sobre la que estés sentado o la que estés acostado. Y a través de toda esa conciencia, pues empezar a hacer como un escaneo de tu cuerpo, de cómo te sientes ahora, sin intentar cambiar nada. O sea, porque todo es y experimentarlo sin juzgarlo. Vamos. Sí. O sea, tengo la cabeza un poco tensa, pero bueno, la tengo tensa. Ujú. No es, tengo el cuello tenso, déjame relajarlo. No es, tengo el cuello tenso y sigues bajando, ¿sabes? Ok. Y ya después de que tomas conciencia de todo eso, pues bueno, déjame, ya que he tomado conciencia de dónde estoy y de cuáles son los sonidos y dónde estoy enmarcado, voy a empezar a ver mi respiración. Ok. Y O sea, que entonces primero ahí es empiezas a el respirar. escaneo y luego ya es in, out, in, out. Sí. Entonces es eso, pues, o sea, es ser consciente de dónde estás enmarcado y ser consciente de lo que estás haciendo y en ese momento lo que tienes es que respirar. A lo que te referías originalmente creo que era que cuando los monjes han meditado se nota un incremento en la actividad cerebral serio Eso. que no se da en la gente que realmente no es un monje ni Eso. que tiene una experiencia en meditación ni... O sea, no tanto porque seas un monje, sino porque la gente que es monje le dedican toda su vida a eso. Tienen mucho tiempo, es como si fueras un experto en la materia. Como si fuera, no, eres un experto en la meditación. Entonces, se había hecho algún estudio en el que se hacía un escaneo cerebral a una persona que podía practicar la meditación, pero que no era un experto, y Ujú. versus el escaneo de una persona que era experto, y la diferencia era abismal Sí. en el disparo de la actividad cerebral de una persona que domina la técnica de una persona que la hace de Eso otra es como manera. una clase de docuserie que hay en Netflix, ¿no? Eso estaba en, ¿cómo es que se llama? No sé si era en The Mind Explained o era en la de meditación. Hay una que es de meditación que Sí. está bien buena, de Headspace. Sí, ajá, yo creo que estaba allí. Sí. O sea, sí que es cierto que hay un momento donde hablan de la meditación en The Mind Explained, pero Ujú. también ahí saltan al sueño, memoria, o sea, hay como Sí. distintos tópicos, pues. Hay un tipo que que ayer vi un corto de él,
que me aparece burda con el tema de los psicodélicos y de la conciencia, Sí. que se llama Ram Dass. Es también conocido como Baba Ram Dass. Ayer estuve viendo el corto, es un corto que hay como de media hora ahí y es ya en la parte como final de su vida, ¿no? Era un tipo que, según sus propias palabras, él define como la primera etapa de su vida como la relación entre poder y, y no sé si era amor, pero sí dijo que estaba muy concentrado en el poder. Era un tipo, era como el típico hombre blanco de familia tal que fue a Harvard, quería hacer, jugaba golf, o sea, ¿sabes? Este estereotipo, Ujú. ¿no? Pero aparentemente, porque solo lo mencionan, debe haber, sí, debe haber un documental más a fondo Ujú. de su vida y se ve que en algún momento se fumó algo o se experimentó con alguna droga, lo cacharon, lo botaron de Harvard, etcétera. Y después terminó en la India, conoció a un gurú que era el típico indio o sea, que Sí. medita y que está en esto, pues. Y aparentemente encontró su camino allí. Es un tipo interesante. Es un psicólogo, un spiritual teacher y autor, ¿no? Su mejor conocido se llama su mejor libro conocido se llama Be Here Now. Y él, al final, porque hay un momento, va de que él le da un ACV. Ujú. Entonces ¿sabes? Como queda la gente de ACV, pues queda, o sea, su movilidad se ve reducida Ok. y requiere de mucha ayuda. Entonces, hay un momento donde él reflexiona sobre cómo el ACV le obligó a aprender la importancia de la dependencia, Vale. de depender en los demás y de reconocer que los demás también te están ayudando y tal. Y menciona el ACV como una clase de bendición, porque le obliga a ir hacia adentro para poder experimentar las cosas. Pues se ve que el carajo hacía deportes antes y tal. Y fue una clase me imagino en los 60 o en los 70 por el footage que hay, Ujú. que era como el típico, o sea, sin que suene peyorativo, como Hare Krishna, que estaba ahí como con gente en el campo, Ujú. meditaba y tal. Entonces, hay un vínculo claro entre la meditación, la conciencia y también alucinaciones inducidas por el DMT sin el consumo del DMT. O sea, la meditación a veces es propensa a generar alucinaciones y producción de DMT endógena. Endógena. ¡Endógena! Bueno, es que al final, digamos que ambas cosas, pues el consumo de psicodélicos Sí, y la meditación como una práctica habitual y como un fin, la meditación trascendental quizás sí. pudiese La meditación considerarse... trascendental es la que es que entras como en una clase de trance con un sonido que se repite o que repites tú mismo una y otra vez, ¿no? Un mantra, pues. Un O sea, mantra, exacto. el tema de la meditación es demasiado amplio y hay demasiados tipos y demasiadas cosas y al final son medios para alcanzar un fin, pero todos más o menos buscan lo mismo en cierto punto. Aunque sí es cierto que tú puedes tener algún tipo de meditación que sea para relajarte, algún tipo de Sí. meditación que sea para concentrarte. Bueno, también está la dinámica, la que te he mencionado, que es la Sí, de que entras como en un trance físico. sí. O sea, wow, 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 ¿sabes? Pero bueno, digamos que a través de ciertos tipos de meditación hay Ujú. gente que también busca alcanzar es eso, pues trascender, ¿sabes? Que es algo que Sí, busca claro. también el budismo, que es trascender al individualismo y en cierta manera pues es como si estuviese ido, ¿sabes? Entonces, Sí. en uno de estos documentales, creo que es en el de Have a Good Trip, hay Ujú. una analogía súper buena que a mí me gustó, pues que era como que los psicodélicos y la meditación tienen un mismo fin, que es como que intentar ver más allá. Entonces te pones como, imagínate que tienes una pared enfrente Ujú. y a través de la meditación es mirar a la pared y pensar frente a la pared hasta que la pared se desvanece y ves más allá. Ujú. Mientras que los psicodélicos es que te traes una escalera, la pegas y te asomas por ahí y después te lanzas para abajo. Sí. O sea, es como intentar a través de ciertos canales, a través de distintos canales, llegar a un mismo fin. O sea, creo que el mejor camino o el más apropiado para entender la conciencia o para controlarla o para avanzar a nivel espiritual o humano debe ser la meditación porque siento que los psicodélicos, o sea, a pesar de que son naturales, siento que es como hacer trampa.
Y ¿sabes? sabemos que te A pueden la hacer daño conciencia. también. A la conciencia. No, pero bueno, coño, los hongos, las setas son muy light, qué sé yo, te tomas un yogur y se te quita, por lo menos las de Claro, aquí. pero más allá de eso, yo digo el efecto que pueda tener acumulado, que lo estuvimos hablando hace rato. Que es algo que no está completamente estudiado de cuál puede ser el efecto de un consumo duro de psicodélicos después de 20 años. Coño, seguro es que terminas medio frito, pues. Pues Es que el seguramente. problema es que a medida que vas consumiendo más drogas de distintos tipos, especial, a ver, yo particularmente, a mí no me gustan las drogas que... yo siento que las drogas tienen como una clase para no ser tan hippie, vamos a decir, sintonía, ¿no? O sea, Vale. como una vibración. Sí. Según lo que te metes en esa vibración. Entonces, no me gustan las drogas que son como sucias. Yo las veo como manchadas de negro. Qué sé yo, heroína, PSP, crack, cocaína. O sea, no me gustan porque me parece que sacan el odio. Ok. Pero cuando te empiezas a meter psicodélicos, cuando empiezas a fumar normalmente o los límites de la realidad se van doblando. Y no la realidad ya no es lo que era previo a la sobriedad absoluta, pues. Porque yo lo que veo de las drogas es que simplemente es una perspectiva es como un estado alterado de la percepción. O sea, es Claro. otra conciencia, es otro estado de conciencia. Entonces, la conciencia que entendemos como definida como la sobriedad no es más que una entre muchas opciones, pues. Y claro, es la más constante, pues, obviamente. Claro. Pero es eso, pues no. Y hablando o sea, lo que dijiste de los dos estudios de la conciencia, que uno es el neurológico, físico, como Sí. médico y científico, y el otro es matemático. Si lográsemos definir y entender qué es la conciencia base, creo que se podría estudiar a nivel matemático y físico como esos niveles de conciencia de lo que hablábamos cuando hablábamos de los ovnis y eso. O sea, Es que sabes que eso, crear no sé como si te un lo he modelo. mencionado, pero es algo que se viene estudiando, bueno, o estudiando, o es un concepto de lo de los niveles de conciencia, es algo que existe desde hace cientos de años, ¿sabes? Lo Ok. manejaban inclusive, hay evidencia de que los incas y los mayas Ajá. tenían los niveles de conciencia, ¿sabes? Ok. Y entonces, por ejemplo, los mayas tenían lo que llamaban la pirámide de la conciencia, que tiene 2000 años antes de Cristo, ya Ok. existía eso, y tenían 9 niveles que iban desde la conciencia a nivel celular hasta la conciencia universal, que eres como un dios. Y entonces, Coño, eso está fino eso porque... estaba fino. Entonces como que era como que lo tenían como por fechas de cuándo podíamos alcanzarlo y tal. Ok. Y los incas Ujú. tenían algo que era basado en la preocupación por los demás. Entonces era desde poder percibir el espacio-tiempo, por diferenciar lo que es el bien y el mal. Ujú. Y el nivel más alto era ser el maestro de maestros. Ok. Entonces, pero fíjate que todo es como relacionarse con los demás, del concepto del bien y el mal, el concepto Sí. de enseñar, el concepto de saber dónde estás. Y no solo hay eso, pues esto es en cultura occidental, en cultura oriental también existe mucho de eso. Ujú. Y Qué raro entonces que hay no, muchas qué raro que cosas. siempre es como en el tercer mundo, ¿no? O sea, en la India, en Latinoamérica, en No, Perú. no por tercer mundo, sino porque son culturas que se pudieron desarrollar durante mucho tiempo. Claro, O sea, pero los incas y los mayas pero los tuvieron europeos mucho. como que no sé, ¿no? O sea, la verdad, pero nunca me ha aparecido información de que en Europa, qué sé yo, cuando los mayas aquí estaban haciendo tal vaina Aquí con la estaban matándose conciencia. a Exacto. espadazos. O sea, aquí Claro, qué pero es coño raro, madre pues, de como- conciencia. ¡Ah, maldito! Y, Estaba como era The Dog. o quizás The ¿sabes? Hound, Se The estaba Hound. estudiando The The Dog. Hound, The Dog. Se estaban estudiando otro tipo de cosas, ¿sabes? También aquí había mucha ciencia, mucha cultura Sí, está bien. en otro Había- sentido. había mientras otro quizá toque. el estilo de vida que se llevaba en sitios donde hay calorcito y todo está de puta madre. Pues ¿Sabes qué? mira, ¿quién soy? O sea, el otro día leí una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero te la menciono porque estaría fino verla después. Hay una tesis de unos alemanes que dicen que estamos realmente en el año 1700, no sé qué vaina. Algo de eso leí, pero vi el titular nada más y dije drogadictos. Es que aparentemente dos romanos, un Ujú. emperador y quizás un estudioso de la época, ellos querían llegar al año 1000 y estar en la época del año 1000. Entonces aparentemente se inventaron 300 años de historia solo para formar parte de la historia en el año 1000. O sea, como un antojo o sea, como un antojo. Yo quiero estar en el año 3000. Entonces yo agarro ahorita y tú y yo somos emperadores, 3000. dueños de toda la información, porque quizás la época lo permitía, y entonces inventamos 500 años y ya, pues o sea, al plebeyo aquí, ¿qué le importa si estamos en 1700 o en el 2000? Eso es mentira. ¿Quién dijo eso? Este.
Ok, Exacto. ¿alguien más está en desacuerdo? Entonces, coño, estaría interesante eso. Estaría fino saber que es paja todo. Porque creo que era Carlomagno. Carlomagno era como una figura inventada. Que además era como lo que... Como que si yo... Imagínate que Homero escribió Odiseo. Sí. El héroe y tal, el arquetipo. Y entonces a nivel histórico se inventó un arquetipo de lo que él le parecía digno o virtuoso, etc. Eso está fino. Es como que algún día lo... Entonces, no sé, era como eso. No sé ni siquiera por qué me salió eso, pero... Bueno, pero está bien porque estábamos hablando de la historia. Debe haber surgido entonces la historia en Europa. Y que aquí en Europa bueno, están claro. inventando la historia aparentemente. Exacto, directamente. Y este tipo era dueño de todo y era guapísimo. Pero, a ver, es peculiar. Yo creo que tú algún día deberías, eventualmente, a meterte algún psicodélico. Quizá, no sé, yo no recomendaría el DMT, pero quizás la ayahuasca estaría bien si lo hacemos en un... Un ambiente controlado. Exacto. Bueno, yo lo he pensado, ¿no? Imagínate, ¿qué preferirías tú? ¿Estar con un chamán en el bosque o con un doctor en la universidad? Para ese tipo de experiencia. Ajá, porque... Mierda, si estás en una universidad te va a dar un mal rollo que te cagas, ¿no? Exactamente. Pero estás... Porque va a estar un tipo ahí que... Pero estás con gente está que drogado. sabe, estás monitoreado, o sea, también está Quizás la esa tranquilidad. experiencia idónea sería que estés con un chamán acompañado de un médico. Que si te va a dar un chungo, pues este te dice... Coño, te hay tengo, un, bebé. hay un carajo que se llama Charles Grove, que es un psicólogo y profesor de psiquiatría de Biobehavioral Sciences de UCLA. Y es un tipo que está estudiando el uso del DMT y los psicodélicos a nivel científico. Y él Vale. decía que lo ideal sería estos retreats, que sería más o menos como lo que estás diciendo. Sí. El típico vaina donde la gente va como para rehab. Imagínate, un campo, suena la vaina, hay un bote de hippies con pantalones de lino, ¿sabes? Sí. Y ahí te metes el DMT. Creo que sí tiene mucha relación la naturaleza con tu experiencia. O sea, creo que hay que hacerlo lejos Coño, de pero la es que ciudad. fíjate, es lo mismo que tú decías hace minutos. O sea, esa sensación de calma que a ti te produce la lluvia. Sí. Y que también a mí, cuando yo oigo los grillos, ¿no te ha pasado que te mandan... Bueno, tenemos a Gabriel que de vez en cuando manda los grillos. Y se escucha, sí. Y yo claro. me quedo oyendo los grillos un rato, ¿sabes? Sí, sí, yo también. Verga, man, los grillos. Era algo muy fino. O sea, y es algo que es Sí. una cosa que es una tontería. Bueno, nosotros vivíamos en... Sí es cierto que yo considero que Caracas es más verde que Madrid, 1000 veces, Mil claro. veces. Y es mucho más salvaje. pero estás en una ciudad, entre comillas, ¿sabes? Sí. Ese pequeño escalón de naturaleza que bajamos al venir para acá, Sí. se nota. O sea, y si subes más allá todavía eso de, mira, ahora vivo en Oripoto, en una zona que sea así completamente verde, y tienes Sí. que vivir en el centro de una ciudad europea, Oripoto es, bueno, que no ves no ves árboles, ¿sabes? Y que está nada. este árbol aquí porque lo plantamos aquí. Pero no Sí. es una vaina de que la naturaleza está, se nota muchísimo la diferencia. Sí, sí, total. Entonces, O sea, claro, también es ajá. el estar inmerso en eso, pues ya te genera como que cierta sensación de tranquilidad, de... Pero ¿crees que quizás es porque lo relacionamos con lo que es casa o lo que es hogar? No lo sé, puede ser. Puede ser porque para nosotros es lo natural. Sí. Lo natural en el sentido de lo habitual. Sí. Y quizás para alguien que nació y creció aquí, pues lo ve como, mira, estoy en la naturaleza salvaje y va a venir un tigre y me va a comer y que estás en el Ávila, alemán. No te va a pasar nada. Madrid peculiarmente es demasiado ciudad, o sea, demasiado. Y eso que tiene muchísimos parques y todo, pero no hay una presencia animal contundente. No hay una presencia. Ah, bueno, los jabalíes que se volvieron locos y salieron por ahí cuando... Que el bola que un confinamiento. jabalí es tan peligroso, marico. Sí, claro. Hay un vídeo Un de cochino con unos cuchillos en la cara. Coño madre quiere. Exacto. Es increíble. Hay un vídeo de unos tipos que están haciendo como, no sé si trekking o bicicleta, y aparece un jabalí y uno se le acerca, ¿no? Y entonces está como con la... y con la bicicleta se lo intenta como sacudir, el jabalí no le interesa mucho y se va. Y entonces en los comentarios, todo el mundo diciendo, marico, ese carajo no sabe lo cerca que estuvo de morir. O sea, porque Claro. aparentemente el jabalí es bien malandro, pues. Es malandro. Sí, o sea, además es amargado, no es... Bueno, protegiendo a sus crías seguramente. No creo que sea un animal agresivo por naturaleza que salga y que bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde están los ciclistas en esta mierda? Coño, aparentemente el único animal así burda agresivo que yo tengo por lo menos conocimiento de es el tiburón toro. Que le gusta buscar peo. Marico, es el animal con más testosterona en el mundo animal. O sea que está marcado.
Y además puede ir de agua dulce a agua salada. Es una mierda. Paucapeo en varios Aucapeo, ámbitos. sí. De hecho, claro, obviamente es en Australia, pues. Pero como no sé Australia, si... la tierra donde todo te quiere matar. Sí, ¿qué bola Australia? Ah, bueno, ayer, el otro día estaba recordando un documental que se llama Not Quite Hollywood. Todo, un poco la historia de cómo empieza el boom del cine o de la industria del cine australiana. Qué guapo. Está burdo de fino porque de pana los australianos son un poco... Está quemado. Sí, o sea, un pelín. Ya perdimos a toda la audiencia australiana. No, pero desde el respeto. O sea, Desde el porque respeto. es Estás que loco de bola, hijo de puta. hay unos stuntman. Qué huevón, en los Sí, 70. bueno, claro. El bicho, hay uno que agarró una moto y se lanzó barranco para abajo por un barranquito. Pero barranco, pues. Sí. O sea, no tan alto como qué sé yo. Se lanzó por un barranquito barranco. Es que imagínate. Qué buena definición de lo que estoy diciendo. ¿Sabes los típicos que se llaman Cliffs of Moher en Irlanda? Que eso es como una foto típica de unas paredes gigantes que dan a un precipicio. Ok. Esos son burda de altos, pero muchísimo, pues. O sea, una gaviota se ve como un puntico. Ok. Este se ve que era en la misma forma, pero un sexto, un séptimo. De igualito, de todos modos, se rompió la clavícula. ¿Cómo digo estimar un sexto o un séptimo de una vaina? No, te digo para que sepas que es como burda de poquito, Ok. pues es lo que intento transmitir. Un octavo o un 32avo, más o menos. Es que los Cliffs of Moher, cuando yo los vi, eran demasiado grandes. O sea, yo sentí que estaba llegando a Jurassic Park. En la primera, ¿sabes? Cuando viene Sí. ese plano con los helicópteros y entras a la isla. Arrechísimo. Entonces, bueno. Pero... ¿El punto? No sé. Bueno, estábamos hablando de Australia, sí. Del tiburón toro y la vaina. Ok, el tiburón toro te lleva a que un australiano se mandó por un barranco. Sí, el tiburón toro me lleva a eso porque... me recordé de los australianos. Perfecto, Andrés, muy bien. Entonces, psicológicamente, Sí. la conciencia... ¿Tú crees que los delfines son conscientes, por ejemplo? Es que mira, hay... Quiero volver un poco a lo que te estaba diciendo de que en Occidente y en Oriente estaba esa percepción de la conciencia en niveles. Ok. Y luego la psicología también tiene su manera de evaluarlo mediante cierto tipo de escalas, ¿no? Ok. Y entonces hay una escala que es la escala de Glasgow Ujú. que te define de comatoso por completo a una persona que está consciente. Entonces como que niveles de qué tan despierto estás. Entonces esto claramente Ok. es muy útil para evaluar el estado de una persona que esté en coma y se pueda estar despertando. ¿Viste el tipo que se levantó del coma? Sí, qué chungo, ¿no? Que no sabía Bueno, nada. se levantó, o sea, 10 está meses más después. despierto. No. Hay una noticia por ahí de un chamo. Sí, que sí. se levantó 10 meses y, claro, no sabía nada del COVID. Pero no puede moverse, no es que está completamente Ah, despierto. ok. O sea, el chamo está mal. O sea, pero está consciente, pues. Ahora está más consciente, pero ¿Qué? no sabía lo que está pasando. Imagínate que te medio despiertas y estás con daño cerebral Ya. y está todo el mundo viéndote con mascarillas, no puedes tocar a tu mamá, o sea, y eres un carajito de Ese es bien 17 trippy, años, una güey. vaina así. O sea, eso debe ser Debe una ser experiencia horroroso, que desconcertante. Dame otro coñazo, por favor, me quiero dormir. 10 mesecitos más, a ver si esta vaina se acaba. Coño, eso me hace pensar una cosa, ¿no? Y es que hasta qué punto la conciencia tiene que ver o afecta la realidad. O sea, hasta qué punto existe la realidad. Y hasta qué punto la realidad no depende de tu conciencia. ¿Sabes? No entendí qué carajo estabas intentando decir. O sea, por ejemplo, Yoko y yo existimos en el mismo tiempo y espacio. Tiene más o menos la misma inteligencia. Sí, pero no existimos en la misma realidad. Porque Yoko desconoce. Vale. Lo que tú decías, que para Yoko tú eres un dios, porque tú eres Claro. el que... Y toma la comida y vamos y que cagues y no sé Sí, qué. y además yo creo que para Yoko soy telepático. Porque porque- entiendes lo que pasa con ella sin que ella Ajá. te lo transmita. Y claro, desde que Yoko hizo el corto, que en ese corto ella como que tuvo que estar mucho tiempo mirándome fijamente paralizada. Ella entendió que eso es un truco. Entonces ella a veces se me para y me mira así, mira el vaso de agua y me vuelve a mirar y hace así como... Agua, por favor. Exacto. Entonces, coño, me fui. Es que estoy ahí arrancando de pana. Mis neuronas están viendo para decir si quieren estar Los conscientes niveles de hoy. conciencia entre perros y humanos. Y Entonces vas por sí, ahí. claro, que es telepático, porque ella no sabe cómo comunicarse, pero ella quiere comunicar algo. Pero es que
quizás sí entiende. Una necesidad. Se está comunicando. Ella entendió que a través de eso se comunica con ti para que hagas eso. Quizás entonces más bien es que nosotros no estamos al tanto de que los animales están mucho más conscientes de lo que creemos. No creo, porque eso sí se ha estudiado. ¿Sí? Sí. O sea, no es que sean inteligentes, pero que estén conscientes. Bueno, un perro sabe que es un perro. O sea, y se puede reconocer quizás en un espejo. O un cuervo se puede reconocer en un espejo. Pero eso no quiere decir que tenga el nivel de conciencia que tiene una persona. No. Pero sí como que, o sea, el reconocer que un animal sabe que no es lo suficiente como para decir que es inteligente, pero sí es lo suficiente como para no tratarlo como hemos venido tratándolo a los animales los últimos 120 o millones de los años. Delfines. Lo que hablamos de los delfines. Que... el documental se llama The Cove. Aquel documental que hablábamos en algún momento donde los japoneses están acabando con todos los delfines y los encierran como en una vaina, se llama The Cove. Por si algún día lo quieres ver. O sea, que me apareció el otro día, ¿sabes? Y hay un documental que sí hay que ver, o sea, ya yo lo vi, estoy seguro que tú también lo viste, pero lo recomendaría para la gente, que se llama DMT, The Spirit Molecule, que aborda muy bien el tema del DMT, la conciencia, o sea, como estudios de la conciencia o por qué la conciencia y el otro mundo, pues ese otro mundo que hay detrás del velo. Y existe, pues. Existe. O sea, existe dentro de nosotros. Dentro de ti. Yo ayer estaba escribiendo un post de Reddit porque yo no tengo nada con quien hablar de... O sea, no tengo ningún acceso directo a alguien que esté usando DMT. Dije, bueno, Reddit is the place. Puse a escribir y entonces queriendo saber si siempre es... la velocidad es distinta en el tema de la vaina, del DMT. Y... O sea, porque o sea, yo he fumado DMT, ponte, 8 o 9 veces, ¿no? Sí. De las 8 o 9 veces, 2 veces he pasado el breakthrough, como le dicen, que es irse break on through to the other side. Okay. Las otras veces, depende de la cantidad de miligramos que tú uses, lo que vas a sentir es 1, 2 o 3 etapas, ¿no? Pero las veces que me he ido para el otro mundo, una vez fue como un sueño lúcido y la otra vez fue como un sueño. Donde no tenía control, donde simplemente me estaban ofreciendo información, demasiada información, pero no me estaban, no querían interactuar conmigo, sino que era simplemente como que toma esto y fuck you. ¿Qué te digo? Sí, pero ayer estaba en ¿cómo se llama? Montelandia. No, Serra da Estrela, en Portugal, que es un lugar donde se usan bastante psicodélicos y como que hay este espíritu. Porque en Portugal hay bastante el espíritu psicodélico. It's alive en Kicking. Okay. Y cuando es primera vez que veo ese lugar al que se refiere todo el mundo. Y es esa pasarela o esa carretera que te lleva a esas torres y está la ciudad del DMT. Pues hay como una ciudad del DMT que se le repite a todo el mundo. Entonces, si alguien ha visto eso, que nos comente. Sí, si alguien ha visto, si alguien ha fumado DMT o incluso si alguien ha tenido una experiencia cerca de la muerte, que haya sentido que se murió o que se murió y volvió, marico, estaría muy de pinga con... Eso es un tema más... Yo creo que también eso pudiésemos hablarlo un día, porque ese tema también es amplio. ¿Algún día? Sí, correcto. Y... o sea, ese... es que estoy pensando... estaba pensando... Y ya perdiste el tren de ideas y que el coño de la madre. No, estaba pensando en la tipa esa que estuvo media hora muerta, que volvió y que no... O sea, es que me recuerda a la película Soul. ¿A cuál? Soul. Coño, la de Pixar. Sí. La reciente. Y... Bueno, también hay una película, ¿cómo es que se llama? Stay, creo que era. Ah, pero esa es como medio ansiosa, medio... No, bueno, aquí, spoiler por si no lo han visto, que el bicho como que era, creo que era el tipo o era la tipa que tiene como un accidente en un carro y el resto de la película se desarrolla entre ese momento del accidente y en el que se despierta en el hospital, pero ella está viviendo una realidad paralela. Correcto. En el cual está viviendo como una historia de intriga y tiene como que un examen y entonces todo lo que tú dices... Lo que va diciendo como que después te lo relacionan con lo que ella va experimentando en la vida real. Sí. Pero claro, o sea, es lo mismo del tema de para este personaje principal pasaban días en esta existencia y después se revela que no, que era como que chocaste, te mandaron al hospital y te despertaste. Era todo como una construcción alucinógena de lo que estaba viviendo, ¿no? Eso es. O sea, como su mente estaba activa como... Eso es. Y suena
seguramente es paja, pues claramente es una vaina que es paja, es una película, pero suena interesante pensar que eso pudiese pasar, que estés como en un estado de semiconciencia, que estás dormido, despierto y lo que estás viviendo pues se relaciona un poco con lo poco que puedes interactuar con tu ambiente y ves eso así. O sea, porque al final sabes que la gente que está que sí... Me da risa todas las conclusiones de hoy, la nuestra. Y que bueno, y entonces estamos como de que llegando a la vaina y después y bueno... Y no se hay acabó. clímax, ¿sabes? No, exacto, clímax. no hay, ¿cómo se llama? X. No hay cierre. Sí. No hay cierre de nada. El desenlace, no hay desenlace de las ideas. desenlace. Pero lo que estabas diciendo me recuerda hasta cierto punto, porque no es otra visión del mismo problema. Es Sí. a lo de San Junipero. San Junipero. No lo de San Junipero. El capítulo anterior a San Junipero. San Junipero estoy hablando de Black Mirror, Sí. el programa este. Hay un programa anterior donde una pareja se está conociendo y Ya, sí, como que se repite, ¿sabes? El que tenían una aplicación y tal. Ajá. Era como un Tinder ahí galáctico. Entonces, imagínate esto, porque esto es no es un miedo que yo tengo, pero es una cosa que cuando pienso sobre ella digo, verga, esto estaría esto La estaría simulación. jodido. No, pero exacto, pero Esa es la imagínate simulación. que algún día empiezas a tener indicios, o no indicios, sino que empiezas a sentir de Sospecha. exacto, de que quizás estás atrapado en un sueño. En Inception, la chica, la esposa de Leonardo DiCaprio, que se quería salir, él se quería Sí. quedar. ¿Te matarías? Mierda, eso es paranoia pura, ¿no? Si tú vas y le dices eso a un médico, te dice, tú lo que tienes que hacer es meterte en ese cuartico un momento y... O sea, es que yo lo veo... Sí. Uy, esta camisa está apretada, doctor. Es que, coño. O sea, lo que digo es hasta qué punto, o sea, estos son cosas conceptuales, pues no son cosas que me dan ansiedad, en verdad. Pero hasta qué punto estarías dispuesto a defender, Tu percepción de la realidad. exacto, hasta que para ti mismo, no a los demás, sino para ti mismo decir, mira, yo estoy convencido de que no existe, pues, de que estoy atrapado en un sueño o algo así, y hasta qué punto estarías dispuesto a matarte para despertar. Mierda, tendrías que estar demasiado convencido. Que necesitarías pruebas como... Prueba contundente. O ¿sabes? sea, y por ejemplo, exacto, imagínate que ves un glitch. De repente estás ahí, qué sé yo, estás caminando, Luis Fernando está caminando en Madrid y está de repente en GTA, que cayó en un hueco, tum, tum, suena así, una vaina virtual. La puerta no abre. Exacto, algo así, ¿no? O la gente se empieza a ver como si estuvieses en GoldenEye. Pixelada. Pixelado, ¿no? Que son todos como bloquecitos, ¿sabes? Sí, horrible. Y todo el mundo igual. Que hay Era como como un 5 tipos de Minecraft. personas. Y tú que... dices, bueno. Coño, ¿qué harías? Por ejemplo, ¿te pasa eso? No estoy diciendo que vayas directo a matarte. Pero Directo no. ¿qué harías? Vas a un doctor y le dices, marico, Yo creo que... estoy yo viendo lo a la que gente haría- pixelada. Yo diría que es eso. Diría que iría al médico y que mira, me estoy volviendo loco. No tienes nada, ponte. Te dice, te hacen escáner, te hacen psicoterapia, o sea, te estudian, qué sé yo, durante 2 meses, 3 meses y dicen, marico, ¿estás bien? No, marico, claramente si ves a Y tú GoldenEye viendo... y tu médico GoldenEye, usted está perfectamente bien, no pasa nada. Siga a esta enfermera y entra el mismo personaje otra vez. ¿Cuál es la enfermera? Coño, esta. O sea, hay un punto donde creo que simplemente te matarías porque no sería compaginable convivir. Con Yo creo que existir. te meten en un psiquiátrico antes de que te mates, ¿sabes? No, yo prefiero matarme antes de ir por un psiquiátrico. Pero es que no vas a ir por tu propia voluntad. No, digo que no veo, ya te estoy viendo normal. Y ya, miento y después me... Gracias, doctor. Estás hablando con un matero. No, pero no digo que estés viendo nada que no existe. Ves todo como existe, pero por ejemplo lo ves como Minecraft o pixelado, como GoldenEye. Terrible. Claro, pero existo, la gente comprueba que existe. O sea, todo está normal excepto tu visión. Pero es que tendrías una ansiedad bestial. Sería como el capítulo de Black Mirror, donde al final estar preso significa estar borrado socialmente. Imagínate eso. Qué Bueno, chungo. Eso Eso es horrible. y eres un... Y la gente no ves a nadie. Nadie te responde, todo el mundo te ignora porque Mierda, además marico. sabe que está... Eso es Eso una pena horrible. horrorosa. Eso es una pesadilla, pero malísima. Verga, yo no sé hasta... yo necesitaría ver algo como el piso 13. Como que Eso. que él ve, que él llega a un lugar Pero y ya. ¿cómo sabes tú si eso es la realidad o no? No, Es que te, ese te es el llevo a peo. ti, yo tengo que comprobarlo, llevo a alguien más, pues. ¿Y si no lo ves? Estoy loco, y entonces digo, ya, pues estoy loco, necesito alguna pastilla. No, pero es que ¿verdad? igual el GoldenEye, el médico te está diciendo que no, que estás bien. Sí, pero ahí es Doctor distinto porque GoldenEye. no se sabe qué coño tienes, pues. Y que tomate esta pastilla y ves que dale A para tomar pastilla.
Pero, coño, ayer había un tipo. Hay otro documental que vi ayer que se llama The Last Shaman, que va de un tipo que está deprimido y que se va a Perú a intentar salir de la depresión. Es un chamo que está deprimido, aparentemente. O sea, el documental termina bastante bien y es de pinga. Pero sí que es cierto que los psicodélicos de entrada tienen alguna clase de efecto sobre la depresión, las adicciones y esto, y es porque los psicodélicos alteran la serotonina o cómo se procesa la serotonina en el cerebro. Entonces, marico, y no sé qué me pasa, necesito alguien, los pajaritos se están llevando todos los pensamientos así, ¡sácata! ¿De qué coño estábamos hablando? Muy bien, esto es lo bueno de grabar un domingo por la mañana. Exactamente. Lo arrecho es que no sé de qué estás hablando. Íbamos por la vaina de que el médico te dijo que estás loco. Y tú y que no, pero entonces porque el último chamán, de hecho, se fue a Perú porque estaba deprimido. Y ahí quedaste. Fuck it. No importa. Bueno, es una recomendación entonces. Querías hacer una recomendación de ese Sí, documental. bueno, la gente que puede estar deprimida, eso no es que les No se recomendaría vayan a Perú psicodélicos, pero a meterse psicodélicos. no. Los psicodélicos son también es cierto que son una amplia gama de viajes, porque ninguno es igual. Vale. O sea, no parece que el mejor es la ayahuasca. Y el peyote también parece que tiene algo distinto. Bueno, viendo el documental, estaba viendo a Sting, que hablando de su vaina del peyote. Se fue para el desierto, a fumar, a meterse peyote, le dieron un pojote y tal, y hay un momento donde, mire qué vaina, ¿no? Lo de la vaca. No, ahorita me cuentas. Lo de la vaca es buenísimo. Lo de la vaca es fino, que se pone a... Que de hecho estaba drogado hasta las metras y tuvo que ayudar a parir una vaca. Coño, eso me hace pensar, sí, sobre cuando se murió Indy. Cuando se murió Indy, yo estaba en la jaula. Indy, tu perro. Sí, Indy, mi perro. Estaba en la jaula. Me acosté con él como... O sea, ya yo sabía que le había dado un shock séptico, o sea, que ya no había que hacer. Entonces, como estaba sufriendo, pues había que dormirlo. Entonces yo digo, bueno, ponlo ahí, yo me acuesto con él y le voy hablando, ¿no? Yo sé que no, pero bueno. Al lado, a medida que él se estaba muriendo, estaban haciendo una camada de labradores. Entonces, hubo, obviamente... O sea, estás perdiendo a alguien a quien quieres o a un amigo. Y al lado están haciendo algo. Entonces ahí yo sentí, obviamente sé que no lo había, sino que simplemente fue casualidad. Pero como estás teniendo un contacto con la muerte, siempre quieres tener algo más, ¿no? Como para que te haga sentir mejor. Entonces para mí fue como un ciclo, ¿no? Muy evidente. Y creo que a veces las experiencias de la vida logran como... meterse en esa definición de conciencia, creo que era la cuarta acepción que decías, o la tercera. ¿De qué? Porque yo ese día, a pesar de estar totalmente sobrio, sí. Y más bien como triste y deprimido, o sea, fue como una realización de que de esto va. O sea, de que la muerte no tiene por qué ser dolorosa, exacto. Sino que es parte de lo que es. Parte de la vida. Exacto. De hecho, para mí la muerte es motivación. Mierda. Claro, porque se acaba. O sea, el hecho de que la vida se acabe me motiva a vivir lo máximo que pueda. A pesar de que a veces no quiera, pues. Ese es mi problema realmente. Que a veces deberían, si no quiero, acostarme y ya, pues. O a jugar un rato, ¿sabes lo que te digo? No sé, man. Es como obligarse al memento mori, al carpe diem, como tenerlo como dogma y afincarse, pues, básicamente. Es que no siempre o sea, conceptualmente se entiende, pero la aplicación directa no es tan fácil, ¿no? Tú digas vive el momento, aprovecha el momento. No siempre puedes aprovechar el momento. Es que yo tomo sí. No, siempre puedes aprovechar el momento. Lo que pasa es que a veces el momento no es emocionante. Es un momento y ya. Cotidiano, ordinario, donde... Pero a veces simplemente sentarse a ver el tiempo pasar está bien. Es vivir el momento también. Pero bueno, esa es A terminar con una nota deprimente de este episodio. No, para nada. Yo siento que yo siento que Bueno. a ti la muerte te da ansiedad o te motiva a vivir. A mí me da ansiedad, bandera. Cuéntalo de que a ti te daba ansiedad de 11 años. Desde que tengo como 10 años a mí me da ansiedad la muerte. ¿Cuál fue tu primer encuentro que tuviste con la muerte? Fíjate que no he tenido tantos. Yo no sé si tenga que ver con eso. Pero Okay. la primera muerte cercana que tuve fue de mi abuela paterna. Ok. Y yo tendría como unos 11 años. Y desde ahí sientes que... O sea, No, ¿recuerdas ese...? desde antes. O sea, mi ansiedad venía desde antes. Ok. Y yo les preguntaba a mis papás, ¿y qué pasa cuando me muero? Y que bueno, no sé.
¿Y si reencarno? ¿Y si reencarno y no me acuerdo de quiénes son ustedes? Y ustedes no se acuerdan de mí, pero yo sí me acuerdo de ustedes y cómo, qué voy a hacer, me voy a poner muy triste. Y me mantenía despierto ese tipo de vaina. Qué bola, y Y ahora todavía. me da ansiedad el pensar en que no existe una continuidad como tal, sino que te quedas ahí. Mi miedo más grande es que cuando uno se muere, Ujú. permaneces consciente. Imagínate que se fue todo a negro, pero tú sigues consciente, En lo negro, ahí, como en lo una voz que negro, está ahí que. eternamente. Verga, Luis, pero no te puedo. Yo creo que Claramente, o sea, la lógica me dice que es imposible que eso sea, No, pero no sé si. mierda. Lo que te iba a decir es que puedes imaginar algo que no te dé tanta ansiedad. Claro, pero sería engañarme. O sea, mi mente lo que genera es eso. Ese es Pero. su producto Ujú. natural. Claro, ok. Y no crees que, por ejemplo, si decides otra cosa que no sea Lo que tú hablabas antes de autoengañarse. Ajá. No sé. Es que yo creo que si tú te autoengañas lo suficiente, o sea, un autoengaño, y no autoengaño de delusional, sino simplemente intentar alterar algo de ti, lo único que necesitas es sostener esa decisión en el tiempo. No sé. Yo lo último que tengo en mente es sencillamente tomar en cuenta que sencillamente si me muero se acabó. ¿Sabes? Bueno, pero que Se acabó de that's a verdad. fact. Sí. Claro, hay gente que considera que no, que hay otras vainas, Ah, ya. ¿sabes? No, bueno, pero se acabó por lo menos esto. Como lo que decía, no me acuerdo quién era, creo que era Walt Whitman. No, Ok. no importa, pero la cita es válida y es que, o era Epicuro, una vaina así. O sea, entre Epicuro y Walt Whitman, uno de O esos. sea, con la gama, cualquier Toda la cosa, gama de cualquier cosa. esos más o menos 2500 años de diferencia. Y es Y además que... culturas y Sí, sociedades. no, da igual, da igual. Que cuando uno está Confucio. vivo, Confucio. Claro, es en todo el mundo. O sea, Claro. no estoy diciendo que tiene que ser europeo o americano, si también te puedes ir a Asia si quieres. Ok, ok, ok. Que cuando estás vivo, Ajá. la muerte no está. Sí. Y que cuando la muerte está, ya no estás vivo. O sea, nunca, en realidad nunca tienes interacción con la muerte. O la Claro. muerte existe o existes tú. O sea, entiendo que es un poco aludiendo al absurdo de la preocupación por morir. Correcto. O sea, Ok. intento llevarlo al absurdo de la preocupación por morirse porque no hay nada que puedas hacer al respecto. Ujú. Y también la otra que me gusta pensar es, tengo mucho más tiempo no existiendo que existiendo. Y es como que tu existencia es un ¡pup! Sí. Y ya después pasas a no existir otra vez y ya formaste parte de algo y se acabó. Y por ejemplo, tú ahora que eres padre, ¿sientes que hay como alguna continuidad de tu personalidad Sí, bueno, claramente se notan vainas, Sí. les nota vainas de uno. Sí, o sea, sientes que es la manera de continuar tu vida, Es que, no sé, tener hijos es como clonarse al final, ¿no? Es pero lo más se cercano que hay de siente así. clonarse. No, bueno, porque es como, al principio uno lo ve como, ¿sabes? La típica vaina, ay, se parece a no sé quién. Se parece al papá. Ay, que no soy la mamá. La típica vaina que dicen de Sí, los sí. bebés, pero es fino ver cómo a medida que van creciendo es una persona, ¿sabes? Independiente de las dos. Que tiene vainas de repente que tú dices, pum. Y si te arrechan, generalmente cuando te arrechan son vainas de tu pareja. Y que esta vaina es igual a Vanessa. O vainas de pinga. Esa es mi hija. Pero ¿y sientes que eso viene con o es aprendido? No sé, es una vaina que es tan natural que da igual. Si es aprendido, si es algo Ok, que estás no, viviendo. simplemente lo ves y ya. Pues. Lo Ok. vives y punto. Pero es fino ver cómo se va formando una nueva persona. Es el punto de Coño, todo debe esto, ser o burda sea. de fino, sí. Debe ser fino como el cerebro, cómo te vas dando cuenta que el cerebro hace track y que epa, mira esto, chácata. O sea, al final es como Como coger Inside Out. partes, coges las partes y tú dices, las ensamblamos, las partes están ahí, pero cada quien toma su rumbo. ¿Y qué dirías que, o sea, por lo poco, ¿no? Porque sé que tienes poco tiempo, pero dirías que... Se perdiste el punto otra vez, Andrés. Muy bien. Diría que sí, eso. No, dirías que la mayoría de su personalidad se va armando o prela lo que ya viene. El instinto, o sea, como que sientes que Mierda. hay un instinto ya marcado. Hay vainas que se nota que son heredadas, ¿sabes? Ok. A nivel A nivel de personalidad. comportamiento. A nivel de comportamiento. Y hay vainas que se nota que son de ella. Y también está el ambiente. Y está el tema. O sea, y eso se nota full. ¿Sabes con qué se nota full? Con el habla. Ok. Porque al final es algo que tú habrás visto seguramente también aquí. Si tú ves a una persona de otro país, nosotros que somos venezolanos, y Ujú. tiene niños fuera, Ujú. o sea, aquí porque vivimos aquí, no, pero en cualquier lado aplica. Sí. Los niños no hablan como hablan los padres.
Los niños No, hablan como claro. habla el país donde vive. Sí, claro. Completamente. Y tú puedes que veas a un niño hablando español de aquí y llegan los padres y los padres son de otro sitio. Sí, correcto. Entonces, eso no solo se debe quedar en la manera en la que hablas, sino en cómo te comportas y en cómo son las cosas que tú haces y cómo son el tipo de cosas que piensas. A ver, lo que creo también, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, no. Pero sí, creo que hay algo interesante y es que a pesar de que quizás no adquieran el léxico, o el léxico sí, sí, o la forma de hablar, sí creo que, por ejemplo, Ujú. será una mezcla genuina de España con Venezuela, de la cultura. Porque su casa es totalmente venezolana, pero su sociedad es totalmente española. Cortas ese nombre después, ¿no? Hijo de Sí, puta. sí, pongo un ti. Sí, en parte, pero yo creo que es a lo que te intentaba transmitir, que entiendo que no se transmitió, ¿No? es Ok. que al final el ambiente yo creo que tiene mucha más influencia que lo que traiga de carga No, pero yo, genética, ¿sabes? no, no es que no me refiero a genética, me refiero como cultural familiar. Porque Bueno, mi papá fue criado por dos españoles, sí, canarios, o sea, españoles que sí, fueron para Venezuela. Y a mi papá se le notan muchas cosas españolas. claro. O sea, a pesar de que es totalmente venezolano, pro Venezuela, amo mi país, no quiero vivir en otro lado. O sea, Pero son vainas puntuales al final. no, no sé, marico, no sé, creo que hay algo Coño, como tu papá tú subyacente lo ves, ahí. o sea, ahora que tu papá vive aquí también, Ajá. tú ves a tu papá y tú dices, tu papá es venezolano. Mi papá es venezolano. Tu No, papá no, es no, yo no venezolano. digo que sean nada, pero sí tiene ciertas cosas que son Que como coño, españolas. claro, claro, pero son vainas que uno nota. No es una vaina del comportamiento general. Correcto. Había una amiga de Lorena. Bueno, vamos a. Hay que cortar, ¿no? Sí, vamos a cortar. Continuamos la La semana que semana que viene. viene. Y seguimos hablando un poco de la Seguiremos conciencia hablando y tal. paja de la misma vaina, ¿vale? Sí, exacto. De esta. O sea, pero para cerrar, ¿qué dirías que es la conciencia para ti? Mierda, Andrés. Así a grosso Te lo digo modo. el capítulo que viene. Déjalo ahí como un cliffhanger y pones tu y continuo. Ok, exacto. Te vi contigo. Ponemos vaina de cómic. Eso. Ok, bueno. Váyalo. Nos vemos la semana que viene. Vaya.